Los anteriores videos ocurrieron en Venezuela a partir del 23 de enero del 2019, pero no son hechos que ocurrieron al azar o por capricho de alguien, sino que fueron producto de una serie de hechos muy graves que venían ocurriendo en Venezuela desde muchos años antes. Ya de por sí la elección de Maduro en el 2013, frente al entonces candidato único opositor Enrique Capriles, fue muy cuestionada y con unos resultados bastante poco transparentes que no hubo manera de revisarlos pese a las grandes observaciones que hubo en el país sobre tales resultados, sobre todo derivados de resultados parciales en muchos lugares, que no respaldaban esa victoria supuestamente ocurrida de Maduro. Y por lo demás, esta victoria de Maduro había sido por muy escaso margen, algo así como el 1,5%. Posteriormente, después de una serie de protestas, en el año 2015, la Asamblea Nacional Venezolana, lo que es el Congreso o el Parlamento en la mayoría de los países, fue ganada por la mayoría opositora de una manera abrumadora. Pero, lamentablemente, en esta situación venezolana, esta situación no calmó los ánimos, por cuanto casi inmediatamente a la instalación de esta nueva Asamblea Nacional Venezolana, al mando de la oposición venezolana por mayoría absoluta, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen ordenó la nulidad de muchos actos de esta asamblea y consideró en desacato la misma por una serie de razones. Ya por aquí comenzaron mal las cosas. Y después ocurrió otro hecho muy importante, como fue que no fue posible convocar el referendo revocatorio que según la Constitución se puede dar en Venezuela contra el presidente de la República. Como ven, van sucediendo los hechos uno detrás del otro y finalmente en el año 2017 el propio presidente Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que no tenía respaldo constitucional por cuanto este llamado o convocatoria de la Asamblea Constituyente tenía que ser hecho a través de un referéndum. Este referéndum tampoco fue realizado y sin embargo esta asamblea se constituyó sin necesitar siquiera el consentimiento de la mayoría de los venezolanos como lo exige la Constitución Nacional. Pero no bastó esto, es decir, la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional, elegida mayoritariamente a favor de la oposición. No bastó que el referéndum revocatorio contra Maduro no pudiera ser convocado arbitrariamente. No bastó que se criticara la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente sin referéndum consultivo, sino que además
la Asamblea Nacional Constituyente constituida en el 2017, no solamente que como un caso único en el mundo, que se constituyó y no para dictar una nueva constitución, sino para constituirse en un órgano paralelo a la Asamblea Nacional precisamente que había sido electa en el 2015, con inicio de funciones en el 2016, con mayoría aplastante de la oposición venezolana. También buscaron anular a muchos parlamentarios en concreto, no considerándoseles electos en su estado correspondiente. Aún así, repetimos, la Asamblea Nacional Constituyente se atrevió a adelantar elecciones presidenciales correspondientes a diciembre del 2018 para mayo de ese año, no con el fin de adelantar el ejercicio del cargo, sino por razones todavía inexplicables, aunque se suponían cuáles eran. Se adelantó las elecciones presidenciales, con además la imposibilidad de participar los verdaderos partidos opositores que estaban en la Asamblea Nacional, para que Maduro finalmente resultara electo en esas elecciones poco transparentes y sin ninguna garantía. Además, con muchos venezolanos fuera del país que no pudieron votar por cuanto muchas embajadas en el mundo no estaban funcionando o consulados para que los venezolanos así lo hiciesen. Por supuesto que todo esto dio a que el Consejo Nacional Electoral declarara ganador de estas elecciones, con todo y las observaciones internacionales y de los partidos de oposición, al presidente Maduro. ¿Qué pasó de seguidas que dio lugar a todo esto de lo que vamos a hablar hoy? Resulta que frente a estas elecciones, finalmente el día 10 de enero de 2019 tenía que presentarse en el órgano legítimo legislativo donde se toma juramento al presidente que va a ejercer el cargo en el nuevo periodo. Se suponía que tenía que presentarse el presidente electo. No solo que no se presentó, sino que se consideró ilegítima la elección realizada en mayo del 2018, por lo cual se hizo uso de un artículo constitucional que, aunque no fue hecho concretamente para esta situación tan particular que se estaba viviendo en Venezuela el 10 de enero del 2019, podía aplicarse porque se trataba de una falta absoluta. ¿Qué pasó en consecuencia? Aquí tenemos el artículo constitucional donde aparece la situación donde, frente a una falta absoluta del presidente de la República para el ejercicio del cargo, están los supuestos de cómo hacer en esas situaciones en las que no hay realmente presidente electo. En el caso concreto del 10 de enero del 2019, se trató de que en el momento de la juramentación, que correspondía a esa fecha del nuevo presidente, al no haberse realizado unas elecciones legítimas, no había presidente electo, motivo por el cual se aplicó el 233 de la Constitución venezolana, que dice que en esta situación, como lo vemos aquí en esta imagen con el subrayado en rojo, en esa situación quien se encargará de la presidencia es el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento ya había sido nombrado hace poco en ese cargo, el 5 de enero del 2019, era Juan Guaidó. No se trató de una simple autoproclamación, como muchos medios dijeron en el momento, sino que se trató de una figura que, aunque efectivamente no se hizo la juramentación formal, como a lo mejor era deseable haberlo hecho en el propio Parlamento, el señor Guaidó se dirigió en un acto realizado en la ciudad de Caracas, se autoproclamó, sí, pero basado en la Constitución, que efectivamente, si bien no con la formalidad que hubiera sido deseada, era válida por cuanto así lo establecía la Constitución directamente en el 233. A partir de allí, Juan Guaidó se convirtió en el llamado presidente interino,
para que en el periodo más corto posible, que según la Constitución era de 30 días, pero en virtud de las circunstancias tan especiales que se estaban viviendo en el país, de haber un régimen usurpador del poder público, no solamente la presidencia de la República, sino de todos los órganos, salvo el órgano legislativo, había que ver cómo se hacía para organizar unas nuevas elecciones que, como dijo el presidente interino Guaidó, buscaba el cese de la usurpación, gobierno de transición y unas elecciones libres. Esto se deseaba hacer, repito, en poco tiempo, pero lamentablemente esto se fue alargando en el tiempo y Juan Guaidó hasta el día de hoy permanece como presidente interino, pero sin ninguna esperanza de que se hagan en Venezuela unas verdaderas elecciones transparentes, garantistas y limpias que definitivamente arrojen un resultado confiable para determinar el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En esta circunstancia nos encontramos hoy. Está todavía como presidente interino el señor Juan Guaidó, todavía él es presidente de la Asamblea Nacional, al mismo tiempo está en la presidencia de facto del país el señor Nicolás Maduro, todavía en ejercicio de un cargo que originalmente había obtenido su legitimidad en el año 2013, pero que ni por haber permitido el referéndum revocatorio, ni por haberse hecho unas verdaderas elecciones legítimas, transparentes y confiables en el 2018 como ordenaba la Constitución, aunque adelantadas en fecha por un órgano inconstitucional como fue la Asamblea Constituyente del 2017, se mantenía en el ejercicio del cargo, por lo cual esta situación permanece y tampoco pudo hacerse un referéndum revocatorio a Nicolás Maduro cuando correspondía en teoría, si consideráramos válido ese segundo periodo de Nicolás Maduro a partir del 2019, tampoco se pudo hacer un referéndum revocatorio que las fuerzas de oposición pudieron haberlo aceptado, porque así como estos se fueron aceptando o cediendo en ciertas posiciones, tampoco se permitió en el año 2022 hacer un referéndum revocatorio que ya correspondía para el segundo periodo de Maduro en la presidencia. Así las cosas, llegamos al día de hoy cuando nos presentamos en esta situación en la que sigue siendo Juan Guaidó presidente interino desde que asumió este cargo en el año 2019, derivado por la ausencia de presidente legítimo electo en elecciones del 2018, aunque realizadas no consideradas válidas, no solamente por los venezolanos, sino también por la mayoría de los países del mundo, al menos del mundo occidental, y en consecuencia esta situación ha permanecido. El presidente Maduro sigue en su insistencia de mantenerse en el cargo, no da pie a unas elecciones verdaderamente transparentes y garantistas, de forma tal que en eso nos encontramos en este momento. Pero ahora se presenta otra situación, que es que hay un grupo de parlamentarios de la Asamblea Nacional que ha pedido la eliminación de esta figura de presidente interino. No repetimos del presidente interino desde el punto de vista personal o el cambio de presidente interino, sino la eliminación de la figura del presidente interino, pero a la vez manteniendo en la Asamblea Nacional una situación de manejo de ciertos aspectos que hacía la presidencia interina, como es la conservación de los activos de la República de Venezuela en el exterior, que ha podido recuperar la presidencia interina. Esta es la situación actual, por lo cual es una situación bastante compleja. Ya la semana pasada, el día 22 de diciembre, hubo una primera votación, una reforma de la ley del Estatuto de Transición que se dictó en el país en el 2020 para que se eliminara esta presidencia interina, lo cual es inconstitucional por cuanto ella está establecida en la Constitución de la República en el 233, pero a la vez convirtiéndose esta presidencia interina en una especie de gobierno parlamentario que no prevé la Constitución para manejar ciertos activos que mantendría
esta comisión parlamentaria. No solamente esto, sino que también mantendría el nombramiento de ciertas juntas directivas en algunos organismos del Estado, como el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, aparte de figuras en el exterior, para no perder estos activos o que pasen a manos del presidente de facto, Nicolás Maduro. Al día de hoy, 29 de diciembre del 2022, cuando se iba a realizar la segunda discusión de esta reforma de la ley del Estatuto de Transición a la Democracia, dictada el año 2020, como respaldo, como base de todo este proceso que se inició en el 2019, pero que realmente esto se trata de una situación prevista en la Constitución, que no creada por este llamado Estatuto de la Transición. Esta segunda discusión al día de hoy no se realizó. El presidente de la Asamblea Nacional, que sigue siendo Juan Guaidó, ahí no hubo separación del cargo, como quizás debió hacerse cuando este señor Guaidó asumió la presidencia interina o encargada, como lo ordena la Constitución en el 233, no hubo esta separación del cargo, sino que paralelamente o conjuntamente con la llamada presidencia de la Asamblea Nacional, de la que él era titular y por eso terminó siendo presidente interino, no hubo la separación del cargo, él se mantuvo como presidente de la Asamblea Nacional y ya venía viendo una especie de gobierno colegiado entre Guaidó y los diputados o la Asamblea Nacional misma, cuando debió haberse separado del cargo y él encargarse de la presidencia interina, como se llama, y dedicarse sobre todo a organizar las nuevas elecciones. Eso no ocurrió así, se mantuvo esta situación dual de presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, pero resulta que esta situación, que en principio se iba a decidir hoy, fue pospuesta, ya que Guaidó pospuso la reunión. No estamos seguros si para mañana en la mañana 30 de diciembre o para el próximo lunes. Pero en todo caso se trata de una última discusión de la reforma que vamos a ver al final de este programa, lo que planteó hoy Guaidó a los diputados para que recapaciten, para negociar, para llegar a un consenso, de forma tal que en la segunda discusión se llegue a un acuerdo para ver qué se va a hacer. Inclusive llegó a proponer que no se elimine la presidencia interina, que por lo demás no puede hacerse porque es una figura constitucional que no fue creada por la Asamblea y por lo tanto no puede ser eliminada por la Asamblea, sino que está dispuesto inclusive a que se hagan nuevos nombramientos en la llamada directiva de la Asamblea Nacional, que regiría en este órgano a partir del próximo 5 de enero, así como él fue electo en su momento, luego de un año por cada presidente o por cada partido de oposición presente en la Asamblea. Llegó un momento que el cuarto, si no me equivoco, presidente de la Asamblea del periodo 2016-2020, el señor Guaidó, por eso fue que se convirtió en presidente interino. En teoría le correspondía al año siguiente entregar ese cargo a otro líder de otro partido de oposición, pero se prefirió en las circunstancias especiales del interinato, y como se mantuvo el paralelismo de las dos figuras y conjuntas y duales, se mantuvo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea, aunque ya había pasado el primer año. Pero ahora él propone que simplemente se cambie si es necesario, que no la presidencia interina o eliminar la presidencia interina, sino poner a un nuevo presidente de la Asamblea Nacional, que en consecuencia sería un nuevo presidente interino. Ojalá se estudie a partir de ahora si es que se va a mantener esta figura del interinato, sobre todo por la necesidad que hay de conservar los activos de los que hablamos antes. Ojalá se estudie que entonces el nuevo presidente interino se separe del cargo, que no que renuncie, sino que se separe para que se dedique a sus responsabilidades, y mientras él regresa al cargo se nombre temporalmente a un interino del interino, si pudiéramos decir así,
un nuevo presidente encargado de la Asamblea, si llegara a darse el caso de que regrese el encargado de la presidencia de la República. Veremos qué pasa con esta nueva propuesta de Juan Guaidó, pero en todo caso se trata de una situación bastante compleja. En diciembre, tras estas horas difíciles para la Alternativa Democrática y para Venezuela, hago público un mensaje que he enviado a los diferentes actores políticos que tienen en sus manos una decisión que compromete el futuro del país en lo inmediato. En ejercicio de mis funciones, asumí el diferimiento de la sesión para la segunda discusión de la reforma de la ley del estatuto, propuesto además por diversos diputados, para lograr un espacio de discusión, de un acuerdo que hoy todos coincidimos que es necesario para el país. Lamentablemente a esta hora persiste la intención de eliminar el soporte institucional y constitucional que ha sido la gran piedra en el zapato de la dictadura de Maduro, la presidencia interina. Ante esto, un llamado a la sensatez. Protejamos la institucionalidad, la Constitución y fortalezcamos la unidad. La mayoría parlamentaria que hoy componen Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo tiene en sus manos, por ser bancada mayoritaria, la posibilidad de defender la figura constitucional del gobierno interino y nombrar una nueva junta directiva el 5 de enero. Las competencias y responsabilidades del gobierno interino no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del estatuto. Está en la Constitución. Mi propuesta es que se defienda la institucionalidad por encima de nombres o intereses personales y que no se destruya esa herramienta que ha sido de lucha por la democracia y que tanto nos costó crear. Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la presidencia interina, no Maduro, ustedes, pero también tienen los votos para mantener y nombrar a las personas que la conforman. Hagan lo que dicte su conciencia, pero no destruyan la institucionalidad que requiere nuestra lucha. Asumo y comunico esta alternativa porque es mi deber, aunque advierto con responsabilidad que esta no es exenta de riesgos, por la interpretación jurídica y política de cada país o tribunal pueda dar. Sin embargo, dados los acontecimientos, considero que esta alternativa es mucho menos peligrosa que el salto al vacío que se pretende desconociendo el artículo 233 de nuestra Constitución. Eliminar la figura de presidencia interina solo es posible con una enmienda. Este planteamiento defiende la institucionalidad por encima de nombres o intereses personales, facilita una solución a cualquier conflicto político y preserva la herramienta de lucha para lograr la democracia. Nuestro juramento como diputados tiene un punto de honor: luchar por el rescate de la democracia, por el reencuentro de las familias, poner fin a tantos años de sufrimiento y conflicto. Como siempre he dicho, yo ratifico la insistencia por el mantenimiento de la presidencia cargada. No tiene que ver con Juan Guaidó, es un deber constitucional porque es una herramienta para defender los intereses de nuestro país y por supuesto el mantenimiento de la unidad. El país lo demanda y ese siempre ha sido mi compromiso, nuestro compromiso. Diputados, es necesario dar el debate a la altura del momento. El mandato que nos dio nuestra gente y nuestra ciudadanía a protegernos. El futuro del país que le daremos a nuestros hijos está en juego. Ninguna orden o interés partidista está por encima de nuestro compromiso con Venezuela. Cumplamos con nuestro rol. Estamos a tiempo de trascender diferencias políticas y tomar una decisión en favor de los venezolanos sin destrucciones, egos o soberbia. Cuenten conmigo para hacer lo que corresponde. Saludos y que Dios los bendiga.